Hola, saludos a todos. Vamos a comenzar con este video donde vamos a ver todo lo que es relacionado a la segunda ley de Newton. Nosotros ya vimos previamente una clase donde estuvimos trabajando con todos estos conceptos y ahora es momento de aplicarlo. Vamos a tener primeramente lo que es un bloque que estoy dibujando aquí, que tengo con una masa, donde voy a tener una fuerza que le estamos aplicando directamente aquí, una fuerza 2 y una fuerza horizontal que vamos a llamar F1, ¿ok? Vamos a tener la aceleración de esta forma donde vamos a tener que va a formar un ángulo de 60 grados en esta parte, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dan en el problema? Nos dan que la masa es igual a 1 kilogramo, nos dicen que la aceleración es igual a 10 metros por segundo al cuadrado, donde tenemos un ángulo de 60 grados, ¿ok? Medido con respecto al eje Y, ¿ok? Con respecto al eje vertical. Y vamos a tener lo que es una fuerza 2 que equivale a 5 newtons, ¿ok? Nos pide determinar lo que es el valor de la fuerza 1. Es decir, esta es nuestra incógnita, no conocemos esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que realizar un diagrama de cuerpo libre para nosotros básicamente plantear todo lo que son las fuerzas. Bueno, básicamente ya el diagrama está hecho en la imagen, ya está aquí las fuerzas que está experimentando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que establecer una sumatoria de fuerzas en el eje X, donde queremos conocer ese valor de la fuerza, ¿ok? Nosotros sabemos, básicamente, en este problema, que vamos a tener que esto va a ser igual a masa por aceleración. ¿Por qué razón? Porque simplemente sabemos, bueno, aquí su componente en X, porque sabemos que este bloque se está moviendo en esa dirección. Nosotros solamente estamos aplicando la sumatoria de fuerzas, bueno, la segunda ley de Newton en el eje X porque es donde tenemos nuestra incógnita, es decir, la fuerza 1. Podemos aplicarla así también en la sumatoria de fuerzas en Y, pero obviamente no nos interesa conocer eso. Nos interesa únicamente conocer esta parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos establecido eso. Sabemos que las fuerzas horizontales son la fuerza 1 nada más. Vamos a tener entonces lo que es la masa que nos están dando, que es de 1 kilogramo, que está multiplicando a la componente de la aceleración en el eje X. Aquí es importante darnos cuenta que podemos medir el ángulo en esta parte. Si nos damos cuenta, el ángulo complementario para que nos dé 90 grados, porque este ángulo forma 90 grados totalmente, va a ser un ángulo de 30 grados. Entonces podemos tomarlo de esa forma o aplicar simplemente pues la magnitud, que sería 10 por el seno de esto. O bien podemos establecer esto de aquí. ¿Ok? Entonces tenemos esto que es 1, que me está multiplicando a 10 por el coseno de 30 grados, donde vamos a obtener que básicamente la fuerza es igual, lo metemos en la calculadora y nos da que es un valor de 8.66 newtons. Es decir, básicamente esto va a ser el valor de la fuerza horizontal que estamos teniendo aquí. Como vemos, es un problema sencillísimo, simplemente es aplicar el concepto y entenderlo. Vamos con otro. Entonces, vamos a borrar de momento toda esta parte que tenemos aquí y vamos a tener el siguiente caso. Entonces, vamos a tener esto. Vamos a tener ahora lo que es una superficie, donde vamos a tener un bloque de masa 1, que va a estar conectado aquí a una polea, donde vamos a tener una cuerda y otro bloquecito aquí en esta parte, que vamos a llamar bloque con masa 2, ¿ok? Tenemos esto. Esto que tenemos aquí es un mecanismo simple, algo sencillo. Aquí vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tener que este bloquecito de aquí, va a tener una masa 1 igual a 5 kilogramos. Y vamos a tener una masa 2 que va a ser igual a 9 kilogramos, ¿ok? Ya tenemos eso. ¿Qué es lo que nos pide determinar este problema? Nos pide determinar el valor de la tensión de la cuerda y la aceleración, ¿ok? La aceleración es nuestra incógnita y la tensión de la cuerda, ¿ok? Esas son nuestras dos cuestiones que tenemos. ¿Cómo podemos resolver un problema de este tipo? Siempre es importante considerar que la masa de la cuerda va a ser despreciable, ¿ok? Porque no influye mucho dentro de este tipo de aplicación de la segunda ley de Newton, ya que directamente la fuerza está actuando sobre la cuerda. Por ende, su masa no va a importar, la vamos a despreciar. Entonces, vamos a considerar ahora lo que es el diagrama de cuerpo libre de la masa 1, donde vamos a obtener toda la información necesaria para resolver el problema. Nosotros sabemos que, obviamente, como esta masa
tiene 9 kilogramos, va a ser mayor el peso de la misma en comparación con la fuerza, bueno, en comparación con la masa 1. ¿Ok? Vamos a tener una fuerza que va a desplazar este objeto en esta forma. Es decir, vamos a tener un desplazamiento aquí de la aceleración y aquí vamos a tener para este bloque un desplazamiento hacia abajo de la aceleración. ¿Ok? Desplazamiento en Y y desplazamiento en X. ¿Ok? Vamos a tomarlo como positiva la aceleración aquí y positiva la aceleración hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ya con eso establecido hacemos el diagrama de cuerpo libre, chicos. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener aquí nuestra fuerza de tensión que está actuando de esta forma. Consideremos que esta superficie es sin fricción, es decir, es una superficie de contacto lisa. Y vamos a tener, por ejemplo, aquí en esta parte una fuerza normal. ¿Por qué vamos a tener una fuerza normal? Porque el peso está actuando abajo y sabemos que va a haber una reacción, entonces va a haber una normal hacia arriba. Si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, sabemos que el cuerpo en la sumatoria en Y va a estar en equilibrio, ¿ok? Porque no se está moviendo hacia la dirección en Y, es decir, no se está moviendo hacia arriba. Entonces vamos a tener que la normal menos el peso va a ser igual a 0, porque está en equilibrio. Entonces sabemos que la normal va a ser igual a simplemente m por g, que básicamente esto de aquí es W, ¿ok? Entonces, ya que tenemos establecido eso, vamos a borrar esto para que no se confundan. Vamos a tener establecido esto y ahora hacemos la sumatoria de fuerzas pues en el eje X. Entonces, aquí sí vamos a tener un movimiento, ¿ok? Entonces vamos a tener masa por aceleración. Como es la misma aceleración, la vamos a poner sin un subíndice, porque obviamente la aceleración en X y la aceleración en Y van a ser la misma, porque están conectados. Entonces vamos a tener que básicamente aquí vamos a tener la tensión, va a ser igual a la masa 1 por la aceleración, ¿ok? Aquí tenemos dos incógnitas. ¿De dónde sacamos las otras ecuaciones? Es decir, la otra ecuación pues del diagrama de cuerpo libre del segundo objeto. Entonces vamos a tener un diagrama de cuerpo libre de la masa 2, ¿ok? Tenemos este objeto, vamos a tener entonces aquí lo siguiente. Nosotros vamos a tener aquí el peso que está actuando en esta dirección. Aquí vamos a llamar W1, W2, W2. De hecho aquí me equivoqué, hubo aquí un pequeño error porque puse G. Básicamente aquí lo que vamos a tener que W1 va a ser igual a masa 1 por G y aquí W2 va a ser igual a masa 2 por G. ¿Ok? Vamos a tener obviamente la tensión de la cuerda que está actuando de esta manera. Simplemente. Y como sabemos la aceleración va hacia abajo. Entonces, con esa información hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Por qué? Porque en X no interviene ninguna. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Ok, ya tenemos esto. Sabemos que la aceleración es positiva hacia abajo, entonces vamos a establecer que el valor del peso va a ser positivo, mientras que el valor de la tensión va a ser negativo. Ok, entonces ya que tenemos establecido eso, vamos a hacer esto igual a m2 por a. Ok, ya tenemos esto. Y ahora bien, ¿a cuánto va a ser esto igual? Tenemos que esto es el peso 2. Ok, entonces vamos a tener masa 2 por g menos, simplemente sustituimos porque el valor de la tensión sabemos que es esto de acá, va a ser m1 por a. Ok, donde vamos a tener esto de aquí. Ahora bien, ya que tenemos esto de aquí, podemos resolverlo. Podemos despejar el valor de a, de la aceleración, ¿ok? Entonces, sumamos, recordemos qué es lo que estamos haciendo en cada igualdad. Estamos sumando, ¿ok? Sumamos de este lado entonces más m1 por a más m1 por a. ¿Qué pasa con esto? Pues esto con esto se me va y vamos a tener que es m2 por g igual a m2 por a más m1 por a. ¿Ok? Entonces, nosotros ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a factorizar esto. Vamos a tener entonces m2 por g, que va a ser igual a la aceleración por m2 más, básicamente, voy a poner esto aquí que me está estorbando, m1. ¿Ok? Tenemos esto. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir todo esto, como es una igualdad, entre m2 más m1. ¿Por qué lo hago así? Porque básicamente estoy mostrando qué es el proceso de eso de llevar a un lado, de pasar al otro lado. Es básicamente esto, ¿ok? Por eso lo estoy enseñando de esta forma. Entonces, esto con esto se vuelve 1, entonces vamos a tener que la aceleración es igual a ¿qué? A la masa 2 por la gravedad, donde vamos a tener que es m1 más m2, no importa el orden,
por esto de aquí. Entonces sustituimos simplemente los valores que tenemos, entonces 9 por 9.81, que es el valor de la gravedad, dividido entre 5 más 9 nos va a dar 14. Entonces, ¿cuánto va a ser esto igual? Simplemente establecemos el cálculo y nos dice que la aceleración va a ser igual de 6.30 newtons, ¿ok? 6.30, que diga, metros por segundo al cuadrado, ya me estaba confundiendo. Ok, entonces si esto lo sustituimos en el valor de la tensión que está aquí, vamos a tener que 5 por 6.3 y esto nos va a dar un valor de 31.5 newtons, ¿ok? Entonces, con esto ya tenemos el problema resuelto. Sabemos que la aceleración es igual a 6.30 o 6.3 metros por segundo al cuadrado y el valor de la tensión de la cuerda es de 31.5 newtons. Lo pongo aquí porque está mejor escrito aquí, tenemos un poquito más de espacio en comparación de allá abajo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos básicamente aquí? Aplicamos todos los que son los conceptos de la segunda ley de Newton, también de la primera, y establecimos todo esto. Sabemos que va a haber reacciones en la cuerda y los mostramos en los diagramas de cuerpo libre. Siempre es importante, chicos, que realizan un diagrama de cuerpo libre porque es básicamente lo que nos proporciona toda la información del problema. Entonces, con eso ya podemos resolverlo y obtener todas aquellas incógnitas que nos está estableciendo. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el contenido si es de su agrado. De esta manera me pueden apoyar bastante. Y pues ya nos veremos en otra sesión para ver otros problemitas un poquito más complicados de este tipo, para que puedan entender a fondo el tema. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.